Hola a todos, hoy os voy a presentar a Paula Iwasaki. Doña Paula Iwasaki nació en Sevilla. Estudió en el Colegio de San Francisco de Paula. Después de acabar sus estudios de bachillerato en Humanidades, marchó a Madrid para iniciar sus estudios de interpretación textual en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Complementó sus estudios con una formación musical en guitarra flamenca, canto y piano. Luego, doña Paula se marchó a Estados Unidos, donde se formó en la Academia Broadway Dance Center y en Ithaca College de Nueva York. Doña Paula ha sido actriz de teatro y en el ámbito audiovisual. También ha sido narradora de audiolibros y autora. Ha ganado premios a la mejor actriz principal de Ay Carmela, La Belleza y Salida de Mesa. Es un placer tenerla hoy con nosotros y muchas gracias por la presentación que nos va a hacer. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por esta presentación. Pues la verdad es que estoy encantada, estoy emocionada por estar haciendo esta charla hoy con vosotros porque realmente tengo un recuerdo muy bonito y muy tierno de los años que pasé estudiando en el San Francisco de Paula. Creo que, creo que estos encuentros y estas iniciativas de poder reunirnos y estar hoy aquí charlando, en el caso de hoy del teatro, pues pienso que es un lujo y yo me siento muy afortunada, estoy seguro de que voy a aprender mucho en esta charla también. Y lo cierto es que de las cosas que con más cariño recuerdo del San Francisco de Paula y que más me animaron a emprender la carrera que luego decidí desarrollar fue la importancia del teatro en el colegio. Esto es algo que a mí me sorprendió mucho. Yo entré en el San Francisco de Paula con solo 13 años, entré en tercero de ESO en el año 2004, si no me equivoco, y, y para mi sorpresa, a mí que ya en aquel momento me encantaba el teatro, no sabía muy bien qué significaba eso de querer ser actriz, ni sabía muy bien por dónde empezar, descubrí que era de los pocos colegios en Sevilla, y me atrevería a decir casi que el único, porque recuerdo que mis padres investigaron un poquito por aquel entonces y descubrimos que en el colegio se le daba una gran importancia al teatro, ya como asignatura obligatoria en primaria y en los años de secundaria que yo entré, brindaba la oportunidad de que los alumnos de distintos cursos se juntasen una vez al año en Navidades y se celebrasen las jornadas con un espectáculo teatral dirigido por Carlos Torres Cusa, don Carlos Torres Cusa, al que le estoy inmensamente agradecida y le guardo también un gran cariño. Y ahí fue que yo me enamoré del teatro. Participé durante 4 años en el colegio en los espectáculos que se hacían en las jornadas y si yo entonces ya entré al colegio con la idea de que quería descubrir lo que era el teatro, gracias a los espectáculos que allí hice, gracias a todo lo que viví con compañeros y gracias a que comprendí lo que era trabajar en equipo y que lo único que quería era seguir subido encima de un escenario, decidí que quería hacer de eso mi carrera profesional. Lo cierto es que Lo cierto es que creo que como toda vocación que se tiene desde años tempranos, en mi caso, en mi caso desde, pues ya os digo, desde los 13, 14 años, es algo que continuamente, por más que esa vocación y ese amor lata desde muy pronto, continuamente tienes que recordarte por qué merece la pena seguir adelante con ese empeño y con ese esfuerzo, porque es muy difícil sostener una vocación y una inquietud a lo largo del tiempo sin encontrarte obstáculos y sin encontrarte con momentos en los que parece que ya no va a ser posible seguir adelante simplemente con tener ese sueño. Lo cierto es que cuando yo me presenté a la Real Escuela Superior de Arte Dramático con 18 años, al terminar la selectividad, yo me fui de Sevilla con 18 años y descubrí que la universidad, la carrera en la que quería formarme, arte dramático, estaba en Madrid. Pasé un proceso de selección muy difícil al cual nos presentamos, si no me equivoco, una media de 800 personas y solamente cogían a 14 chicas y 14 chicos para poder estudiar la carrera de arte dramático. Yo ese año me quedé fuera, no conseguí entrar. Y fue una gran decepción y lo viví como un fracaso y con una frustración muy grande. Y en ese momento nadie
ni yo misma me había preparado para saber cómo proceder ante ese gran primer rechazo que viví intentando sacar adelante mi sueño de ser actriz. Pero creo que gracias a ese primer no, he sabido dar pasos más seguros en mi carrera artística. Y me ha hecho comprender que para poder entender mejor y vivir con más gusto el éxito, tengo que entender también que el rechazo, el fracaso y la negativa va de la mano continuamente. Creo que es una constante que ocurre en una profesión artística, me atrevería a decir casi en cualquiera que decidamos hacer, ¿no? Pero bueno, en el caso del arte dramático está muy presente. Gracias a ese primer no he sabido encajar mejor los distintos rechazos que luego he podido vivir como actriz cuando me he presentado a una audición, a una prueba, y lo mejor de comprender y entender el fracaso es que aprendes a relativizarlo y aprendes a verlo como algo que forma parte de la vida, realmente. Creo que al vivir con más tranquilidad y más serenidad los proyectos que acometo, eso ayuda a que fluyan con más normalidad y que todo salga bien y que salga adelante. Yo estudié durante 4 años en la RESAC cuando conseguí entrar la segunda vez que me presenté. Ese primer año que me quedé fuera cursé un año de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y al año siguiente volví a intentarlo de nuevo en la RESAC y ahí por fin conseguí entrar. Y estudié allí durante 4 años de carrera muy intensos, preciosos, y la experiencia de las jornadas y del teatro en el colegio fue maravillosa, pues eso multiplicado por 10 porque así era mi vida de lunes a viernes, como vivir en unas jornadas constantes. Y leyendo teatro y yendo al teatro en Madrid porque la programación cultural es inmensa, yendo a conciertos, leyendo muchísimo. Yo creo que todo eso también fue configurando mi manera de entender la creatividad, mi manera de comprender mi profesión y cuando terminé la carrera conseguí entrar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde he podido trabajar durante 4 años, al mismo tiempo que creé mi propia compañía de teatro con un compañero de clase. Y de esto hace 5 años. Hace 5 años que como actriz he conseguido sobrevivir, hacer de ello mi medio de vida y bueno, cada vez que comienzo un proyecto nuevo estoy pensando en cuál será el siguiente o estoy intentando autogenerar mi propio proyecto si es que no me llaman inmediatamente para hacer otro. Porque si algo he comprendido es que para poder elegir una profesión artística como medio de vida no puedes esperar siempre no puedes esperar siempre a que llamen a tu teléfono para querer contar contigo. Me he dado cuenta de que cuantas más ideas propias tenga que quiera llevar a cabo, con más seguridad voy a poder sostenerme en el tiempo con esta profesión que he elegido. Y realmente me encantaría también, si vosotros tenéis alguna duda o alguna inquietud al respecto o algo que queráis saber sobre el teatro o qué supone ser actor o qué supone ser actriz y subirse a un escenario, me encantaría conversar con vosotros y que me hagáis todas las preguntas que queráis al respecto. Hola, soy Lucía, ¿vale? Le quería preguntar, si, aparte del teatro, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son mis hobbies? A mí me encanta, por ejemplo, me encanta leer música, me encanta cantar y al final todas estas cosas que me gustan tienen que ver con la profesión que he elegido porque siento que como actriz necesito continuamente enriquecer el imaginario, necesito conocer muy bien cómo funciona mi instrumento. Nosotros los actores, cuando hablamos de instrumentos, nos referimos al cuerpo y a la voz, porque son los principales instrumentos del actor. Entonces yo siempre me estoy preguntando con qué cosas entreno mi instrumento y por suerte para mí esas cosas que me ayudan a entrenar mi instrumento son mis hobbies. Así que todo esto me encanta hacerlo cuando puedo, ver cine, ver obras de teatro, por supuesto. Decidme, sí. Vale, porque sobre todo cuando tiene leer, le ayuda también a leer el papel para después memorizárselo. Sí, por supuesto. No es lo mismo, de todos modos, leer teatro que leer, por ejemplo, narrativa o leer poesía o leer un ensayo. Entonces son distintas maneras de, supongo,
bueno, en enriquecer el imaginario, porque todo el mundo cuando leemos una historia que nos emociona, pues eso de alguna manera nos nutre, ayuda a desarrollar la sensibilidad, la empatía, y al final eso me sirve para poder comprender mejor a los personajes que interpreto. Vale, gracias. Gracias. Nico, with your webcam and microphone. Hola, soy Nico y me gustaría preguntarle que si le gusta más, porque he visto que en el YouTube del Colegio de San Francisco de Paula, pues usted en las jornadas hizo una pequeña sección de narración o de poesía, si no me equivoco, y me gustaría preguntarle qué le gusta más, la narración, la poesía, lo que es la narración en teatro, porque son cosas muy diferentes. Cierto, son cosas muy diferentes. La verdad es que me encanta leer en general y disfruto mucho todos los géneros, pero sabiendo que todos son muy distintos. Por ejemplo, la literatura dramática, el teatro, está pensado para ser dicho y está pensado para ser visto en directo. Es el único género que está escrito pensado para que esas palabras sean dichas. Y por tanto, cuando yo las leo, para mí tienen siempre un efecto que inevitablemente me hacen pensar en cómo va a ser cómo van a ser o cómo van a sonar esas palabras cuando estén en un escenario. Me encanta la narrativa porque me gusta muchísimo, soy devoradora de libros y me encanta la literatura, me encantan las historias que nos cuentan, generalmente contadas en voces que se entremezclan o en primera persona o narrador omnisciente, pero son textos que disfruto desde la soledad mía con el libro y sin necesidad de estar preguntándome cómo resonará eso en voz alta en un escenario. Y la poesía, que quizá es el género al que menos me he acercado, pero que me encanta, me parece indispensable y creo que además contribuye mucho a enriquecer tanto el teatro como cualquier libro en narrativa que podamos leer, porque para mí la poesía rompe todos los cánones. Es un tipo de escritura que juega con carta libre y es un tipo de escritura que permite completamente volar la imaginación y hacer volar todo aquello que conocemos tal y como nos han enseñado y que nos cuestionemos si las cosas no se pueden nombrar de otra manera a las que nos han acostumbrado a creer que se pueden nombrar únicamente. Me gustan los tres géneros muchísimo, la verdad. Muchas gracias. Hola, me llamo Lucía y le quería preguntar exactamente qué hay que hacer para ser actriz. Es decir, ¿la actriz nace o se hace? Pues qué buena pregunta. Pues yo creo que una persona que quiera dedicarse a la interpretación tiene inevitablemente que tener la inquietud de querer interpretar. Al final, interpretar, para mí, lo que significa es que tenemos ganas de comprender a los demás. Por esto creo que cuando una persona no ha tenido la vocación de ser actor o de ser actriz muy temprano, es algo que puede descubrir con el tiempo y en cualquier momento. Yo creo que un actor o una actriz lo que entrena continuamente es la mirada de la empatía con los demás, la mirada tolerante, las ganas de poder observar un mundo con diversidad, donde las diferencias no nos hacen raros, ni extraños, ni más pequeños, todo lo contrario. Yo creo que cuando desarrollamos esa mirada empática, tenemos ganas de poder contar las historias de las personas que nos emocionan. Con todo esto, yo creo que cuando alguien decide que quiere ser actor, hay quien tiene más talento, quien tiene menos talento, pues por una cuestión de que tiene más memoria para aprenderse un texto o que tiene más capacidad para comprender inmediatamente el personaje que tiene que interpretar y otros no. Ahí es donde yo creo que la formación es fundamental. Como todo, para poder desarrollarnos en eso que nos gusta, debemos formarnos. Entonces yo creo que tanto el actor como la actriz, como en cualquier otra profesión, se debe ser riguroso, se debe tener una inquietud para formarse y se tiene que trabajar uno a sí mismo constantemente. Ok, muchas gracias. Carmen. Buenas tardes, yo soy Carmen y quería preguntarle que ¿cuándo descubrió que quería ser actriz? Pues mira, yo tenía en aquel momento creo que 12 años, 13,
estaba haciendo un viaje con mi familia a Nueva York, pasamos allí unas Navidades y recuerdo que fuimos a ver el musical del Fantasma de la Ópera a Broadway. Y yo me enamoré completamente del espectáculo y de lo que sentí viendo ese espectáculo, porque los actores interpretaban de maravilla, bailaban, cantaban, me hizo olvidar completamente el mundo exterior y yo sentí una felicidad desconocida. Entonces recuerdo que en aquel momento yo era muy pequeña y le dije a mis padres que quería cambiar de colegio y que quería estudiar en un colegio donde pudiera hacer teatro, porque yo estudiaba en un instituto donde no había teatro. Y fue por ese motivo que entré en el San Francisco de Paula, porque como os dije al principio, mirando un poco en qué sitio podía encontrar el lugar para poder hacer teatro y me apetecía mucho poder darme ese gusto por las tardes, vimos que el San Francisco de Paula ofrecía esa posibilidad con don Carlos Torrescusa. Y ahí fue cuando decidí que, o al menos imaginaba en aquel momento que sí, que quería ser actriz. Gracias. Lucas. Buenas tardes. Me gustaría saber varias cosas. Primero, ¿qué se siente antes de entrar de salir a actuar en el teatro? ¿Se siente más nervios o más adrenalina? O los dos. Y también la otra cosa es si alguna vez se le ha olvidado lo que tenía que decir en algún momento. Y si sí, ¿qué hizo más o menos para acudirlo, para que no se notara mucho? Pues sí, nos han pasado algunas de esas, a mí y a los compañeros con los que he actuado. La verdad es que siempre, cada vez que voy a salir a hacer una obra de teatro, siento las dos cosas que has dicho, que me parecen súper acertadas, nervio y adrenalina, pero es un nervio y una adrenalina feliz. Es una sensación que es muy difícil de describir, aunque quizá si vosotros hacéis teatro en el cole y os gusta, a lo mejor lo habéis podido sentir un poco, o cuando vais a hacer un concierto o tocáis un instrumento. Esa autoexigencia que tienes contigo misma de decir quiero que salga bien, quiero que esta noche la representación tiene que ir bien, y eso siempre pues genera una responsabilidad que se traduce en nervios. Y luego porque creo que es emocionante. Creo que es emocionante, en el caso del teatro, hacer una obra para una serie de personas que van a estar esa noche ahí contigo, presentes en esa historia que vas a contarles. Creo que supone una gran responsabilidad y creo también que es un acto muy hermoso. Es un acto de encuentro entre muchas personas que estamos dentro de ese teatro. Así que esa adrenalina y ese nervio y esa felicidad lo siento el momento antes. Lo curioso es que una vez que salgo al escenario, desaparece. Desaparece porque creo que es tan importante entrar en la situación y entrar en el personaje que interpretas que te dejo a Paula entre bambalinas con su nervio y cuando salgo al escenario ya estoy en el modo del personaje que tengo que interpretar. Y con respecto a si alguna vez se me ha olvidado el texto, yo la verdad es que por suerte para mí, pocas veces me ha pasado algo así, porque suelo retener bastante bien el texto, pero sí es cierto que inevitablemente ocurran accidentes en el escenario mientras estás haciendo la función, que forma parte de la magia que tiene el teatro. Es decir, los accidentes y los errores ocurren en la vida. ¿Por qué no van a pasar en el teatro? Si es un momento vivo y que está ocurriendo en directo, pues claro que tienen que pasar accidentes. Lo gracioso es que, por ejemplo, a mí me ha ocurrido que trabajando para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde tenemos que actuar en verso, obras del Siglo de Oro, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Tirso de Molina, pues de repente alguna vez desaparece la palabra con la que terminas el verso de un octosílabo. Y ahí lo único que puedes confiar es en tu ingenio y en tu imaginación para encontrar una palabra similar y que no se rompa la rima. Y lo curioso y lo extraño es que generalmente la cabeza sabe tan bien lo que tienes que decir y lo que quieres decir que se pone a funcionar para inmediatamente encontrar el símil y salir del paso. Luego sí que se producen accidentes que luego yo, cuando los recuerdo, pues me río porque hay que reírse. Pero me pasó, por ejemplo, que yo estaba haciendo un espectáculo en el Teatro Español que se llamaba Trágala, Trágala, y yo interpretaba a una mujer con una peluca enorme
que tenía que cantar un chotis y bailaba con el rey Fernando VII en escena. Cuando terminamos el chotis, el actor me tenía que dar una vuelta porque ese era el baile que teníamos y ahí comenzaba nuestra escena. Pues en el momento en el que me dio la vuelta, mi peluca se quedó enganchada a las medallas que llevaba en la chaqueta. Y en cuanto me dio la vuelta, la peluca de repente se le quedó colgando en la chaqueta y yo me quedé con una media en la cabeza calva en el escenario, literalmente. Y claro, estábamos actuando delante de 800 personas y todo el teatro, cuando me pasó aquello, hizo un ¡ah! Así, como un suspiro de Dios mío, se ha quedado calva. Y en ese momento, que yo me vi así, el actor me miraba con los ojos en grande como diciendo, ¿qué hacemos? Yo tenía un abanico, lo abrí y dije, pues sí, pues ya está. No me acuerdo, algo así fue. Se rieron, el público aplaudió, mi compañero, el actor, me volvió a poner la peluca y continuamos. Porque el espectáculo tiene que continuar y porque nadie se muere porque se le caiga una peluca en el escenario, realmente. Muchas gracias. Nico. Hola, otra vez. Y le gustaría hacer otra pregunta y es si le gustó su actuación y cómo salió su actuación y todo lo demás en la película que usted rodó con otros actores y actrices, La Catedral del Mar. Pues la verdad es que para mí la experiencia de rodar en la Catedral del Mar fue muy bonita y muy especial porque fue el primer trabajo que yo hice en el ámbito audiovisual. Yo como actriz principalmente he trabajado en teatro y un poquito menos en audiovisual. La verdad es que siempre es un poco más difícil acceder a cine o a televisión. Y lo que hice fue un personaje muy pequeño, pero fue muy bonito y me sentí muy cuidada, muy bien tratada por todo el equipo que me acogió, porque la realidad es que yo siempre he tenido la teoría de que el teatro es el terreno del actor, donde finalmente, aunque tú estés bajo la dirección de un director y tú estés contando la historia bajo su prisma, el actor sale durante 2 horas al escenario a contar esa historia para la que ha estado ensayando un mes, con todos los imprevistos y accidentes que pueden ocurrir en el directo, como ya os he contado algunos. Pero, sin embargo, para mí la televisión y el cine es el terreno del director. Al final yo creo que ahí el actor y la actriz son una pieza más dentro de un engranaje que tiene que funcionar perfecto por igual en todas las áreas. Están los cámaras, está el director de fotografía, está sonido, está el director que es quien elige cómo se mira el plano, qué es lo que tiene que ver el espectador. Y yo lo que sentí con asombro fue que todo funcionaba como una maquinaria perfecta en el ámbito de la televisión. Yo recuerdo que cuando yo grabé La Catedral del Mar, la primera sesión que tuve, rodamos en Cáceres, porque la serie transcurre en la Edad Media, se supone, y en ese capítulo pues presenciábamos la quema de 3 personas. Se había construido, se habían levantado como 3 hogueras y ahí se iba a producir una quema. Y todo Cáceres se transformó solamente para rodar estas secuencias. Cerraron el casco antiguo de Cáceres, lo llenaron de carretas, simulando carretas de la Edad Media, había como 400, 500 personas vestidas de época, embarradas, que de repente te trasladaron a otro siglo realmente. Y para mí esto fue muy impactante. Y era muy impactante también el silencio previo a rodar una escena, porque, por ejemplo, cuando estuvimos grabando en la plaza de Cáceres la quema de estas 3 personas, éramos alrededor de 500, 600, y cuando el director daba el aviso de que estábamos a punto de entrar a grabar, toda la plaza se quedaba en un silencio sepulcral que era muy impactante ver desde ahí. Acción. Y en aquel momento comenzaba el estruendo y el vocerío típico que se produciría en una plaza pues con tanta gente y en esa época. Esta sensación de estar en la realidad y de entrar en la ficción simplemente a un golpe de claqueta fue muy emocionante. Gracias. Ahora una pregunta de Sofía desde su casa.
We can't hear you, Sofía. Okay, Sofía, send me your question in the chat if you want, and I will ask in a minute. In Spanish, of course. First, Lucía, otra pregunta de Lucía. Soy yo otra vez. Tenía otra pregunta que era, ¿qué es para usted el éxito? ¿Qué es para mí el éxito? Pues mira, en realidad tiene mucho que ver con lo que he comenzado diciendo al principio. Para mí el éxito es entender que el fracaso está de la mano en cualquier momento. Yo creo que el éxito también es sentirme tranquila conmigo misma y con las decisiones que tomo, que a mí me hagan sentir en paz, que me hagan sentir bien, que sienta que no me estoy traicionando a mí misma por creer que haciendo algo en lo que yo no creo voy a llegar antes a un objetivo que me he marcado. Yo soy ambiciosa y yo espero seguir creciendo profesionalmente porque intento trabajar continuamente para que eso sea así. Pero intento ser coherente con respecto a todo lo que ya he hecho, a todo lo que soy y a todo lo que quiero ir consiguiendo. No tengo prisa. Creo que cuando se aprende a entender que las cosas pueden llegar no tan pronto como quisiéramos, estás más cerca de la idea de éxito, en mi opinión. Porque si tú tienes un objetivo que persigues, no importa que tarde en llegar, simplemente tú estás trabajando poco a poco, día a día, de forma consciente, en lograr alcanzarlo. Pero si yo únicamente veo el objetivo y lo que quiero todos los días es que sea el día en el que llegue a él, la sensación de frustración y de fracaso es más constante porque eso es imposible. Hay que pasar por muchos procesos para conseguir llegar hasta donde queremos. Entonces yo creo que mi idea de éxito, que al final para mí el éxito es la felicidad, no es otra cosa, creo que va de la mano de ser paciente, de ser trabajador, de ser constante, de sentirme a gusto conmigo, tanto en el trabajo como en mi vida personal. Muchas gracias otra vez. Gracias. Pues la pregunta de Sofía es, si ha actuado usted en otros idiomas y en qué idioma está más cómoda para actuar. Pues la verdad es que no he actuado en otros idiomas. Siempre he actuado en español y creo que si actuase en otro idioma me sentiría más cómoda en inglés, porque lo hablo, lo comprendo y la verdad que lo disfrutaría mucho. Lo que sí he vivido ha sido una experiencia profesional en un cortometraje que grabé para el periódico The Guardian con un equipo de cine que vino de Londres a rodar conmigo este cortometraje a Sevilla, justamente. Estuvimos grabando en Cantillana. Ellos no hablaban en español, por tanto todas las notas que recibía de la directora eran en inglés y en inglés fue que conseguimos pues acordar todo lo que era necesario para poder sacar este cortometraje adelante. Pero yo interpretaba a un personaje español y para mí sí fue muy enriquecedor comprender mi personaje español a través de los ojos de una directora, en este caso, inglesa. Eso fue interesante, fue curioso y fue también muy enriquecedor para mí, porque al final no dejaba de ser la mirada de una persona extranjera sobre mi propia cultura, y eso también me hizo poder contemplarlo de formas diferentes, el personaje que iba a interpretar. Luego este cortometraje se proyectó en un festival de cine en Londres y estuve allí justamente hace un año, en febrero del año pasado, antes de la pandemia, y fue muy especial y fue muy bonito para mí poder disfrutar de la proyección de ese corto en un cine con un público inglés que hacían preguntas en inglés y que querían conocer más sobre la cultura española y en concreto de Sevilla en inglés. Thank you. Ahora la pregunta de Ana. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos para el futuro? Pues
La verdad es que me gustaría volver a recuperar el trabajo que yo ya inicié con un compañero mío de la carrera, con nuestra propia compañía de teatro. Yo cuando entré en la RESAT creé una compañía de teatro que se llama Caramba Teatro para poder estrenar una obra de teatro que a nosotros nos encanta, de José Sánchez Sinisterra, que se llama Ay Carmela, y con la que, por cierto, estuve en el San Francisco de Paula hace unos años. Y claro, nuestro proyecto de compañía tuvo que parar hace unos años porque yo comencé a trabajar mucho, mi compañero Guillermo también, y siempre tenemos el deseo de poder volver a encontrarnos para, con nuestra propia compañía, contar nuestras propias historias, atrevernos a escribir nuestras obras y en este sentido poder tener nuestra voz propia dentro del mundo del teatro. Me gustaría muchísimo poder escribir más y dirigir mis propios textos. Este sería uno de los próximos objetivos que me gustaría llevar a cabo próximamente. Gracias. Y una última pregunta. ¿Cuál ha sido su última actuación como de televisión o de poesía o de narración o de teatro? Pues a ver, de todas un poco. Yo la última cosa que he hecho el último trabajo que he hecho en audiovisual ha sido, si no me equivoco, el trabajo del que acabo de hablaros, que fue un cortometraje que rodé hace un año para el periódico The Guardian. Está, de hecho, en YouTube disponible, Terra Firma se llama. Y próximamente voy a grabar también una serie que, bueno, que es un personaje pequeñito, pero saldrá dentro de poco en Amazon Prime. Lo último que he hecho de teatro, que de hecho lo estoy haciendo en este momento, y vamos a ir con esta obra a Sevilla en marzo, me encantaría veros allí. Vamos a estar en el Teatro Central con la obra Castelvines y Monteses de Lope de Vega. Castelvines y Monteses es la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare, escrita por Lope de Vega en la misma época. De hecho, no se sabe a ciencia cierta quién de los dos escribió la historia primero. Lo que pasa es que, a diferencia de Shakespeare, Lope de Vega escribe esta historia en un formato de comedia. Y es una obra muy divertida, es musical, dura unas 2 horas y pico y hay canciones en directo, tocamos instrumentos, bailamos. Es muy divertida y de hecho, cuando terminemos esta charla, yo ahora tengo un ensayo con ellos para preparar la próxima función que hacemos el fin de semana que viene aquí en Madrid. Estamos ahora de gira. Y lo último que he grabado como narradora de audiolibros ha sido justamente Gambito de Dama, para que quizá la conocéis que está ahora mismo en la plataforma Netflix, pues he grabado el libro para Penguin Random House. Gracias. Guilhem, on your computer. ¿Qué prefiere? ¿Grabar o hacer una actuación en directo? La verdad es que como toda mi carrera se ha desarrollado en el teatro, yo debo confesar que siento un gran amor y un gran apego por la interpretación en directo, porque lo digo con honestidad, yo creo que se produce algo mágico en el espacio que se comparte con el público, entre actores y público, y creo que es un acontecimiento único, por más que sea una función que se repita en el tiempo, porque cada día el espectáculo saldrá de una manera distinta, porque yo hoy no soy la misma que seré mañana, porque hoy me preocupan unas cosas que quizá no son las que me preocupan mañana. Y eso inevitablemente influye de alguna manera al momento de enfrentar el personaje en el teatro. Sin embargo, me encanta también la experiencia de trabajar en audiovisual y confío y deseo poder hacerlo más porque me gusta muchísimo. Yo creo que un error que todavía hoy cometemos cuando hablamos de los actores es creer que existen actores de teatro y actores de cine o televisión.
como si continuamente tuviéramos que decidirnos por un campo u otro. Tengo la sensación de que al final somos personas que nos entrenamos y nos formamos para poder actuar, y ojalá que llegue el momento en el que a ojos de todos los demás se pueda conciliar la posibilidad de que un actor de cine y televisión haga también teatro igual de bien sin que resulte extraño, porque creo que podemos ir cambiando de escenario y de medio continuamente y lo único que se altera es la técnica y los recursos que utilizamos para poder contar una historia, que al final es de lo que se trata. Gracias. Antía. Hola. Hola. De que cómo ha afectado el COVID su trabajo, si ha afectado en algo. Otra gran pregunta. Pues lamentablemente, y como en tantas profesiones, el COVID nos ha afectado mucho a los actores. Me consta, yo este año no he estado rodando, pero me consta por compañeros que están trabajando en televisión que los rodajes tuvieron que pararse, los espectáculos de teatro también en una gran mayoría tuvieron que pararse, y hoy en día, con la obra de teatro que estamos representando, estamos pudiendo, por suerte, llevar la función a distintas ciudades con restricciones de aforo, con una gran seguridad para el público y para nosotros, pero fue, bueno, pues es impactante desde el escenario cuando termina una función ver la sala de teatro mitad vacía, mitad llena, ¿no? Porque al final tiene que ser un 50% de aforo y con distancia de seguridad, obviamente, y con las mascarillas. Y es como un golpe de realidad que continuamente los que tenemos la suerte de poder estar todavía trabajando en un escenario, pues nos sorprende y nos emociona. Intentamos continuamente hablar de la importancia de que la cultura no se paralice a pesar de la pandemia. Creo que hoy en día está muy en boca y por suerte es algo a lo que estamos consiguiendo llegar a acuerdos para que no se paren las programaciones, para que no se cierren los teatros. Creo que lo importante es que la gente se sienta segura y que nosotros, los trabajadores de nuestra profesión, pues podamos seguir ejerciendo nuestro trabajo sin encontrar obstáculos. No obstante, yo también trabajo como narradora de audiolibros y debo decir que esto no se ha visto afectado en absoluto, porque, bueno, algo que ha sucedido ha sido que la venta de audiolibros y del mundo de ficción sonoro pues se ha disparado y no además no es además algo inseguro para nosotros, porque mi trabajo es entrar en una cabina con un iPad, una lamparita, y yo leo leo el libro de principio a fin con un técnico al lado que es el que supervisa la grabación. Donde más he visto afectada mi profesión ha sido en la gira de los espectáculos con compañías que intentan moverse por España con las obras que representan, y también en productoras pequeñas que no han podido sacar adelante rodajes que tenían previsto. Gracias. Lucas. ¿Cuál ha sido la mayor decepción de ser actriz? Que algo que usted no sabía y que no se esperaba y que, no sé, que le sorprendió. Sí. ¿Cuál ha sido la pues algo? Sí, muy buena pregunta también. Estáis haciendo muy buenas preguntas. Yo creo que algo que, por desgracia, yo todavía siento que ocurre en mi profesión es que la imagen es muy importante. Y sobre todo para las mujeres que decidimos ser actrices, generalmente nos hemos encontrado con más dificultades que para compañeros actores, hombres con los que yo hablo y comparto impresiones y me dan la razón en este punto. Algo que ocurre mucho es que se juzga en mi profesión continuamente la imagen, el físico de las personas que quieren ser actores y actrices. Entonces esto para mí genera un debate que es absurdo y que creo que ya estamos más que preparados para superar, porque no hay nada más subjetivo que la belleza y por supuesto,
Ya no hablemos de que uno decida que un personaje lo puede interpretar mejor en, pues a lo mejor una persona rubia en lugar de una persona morena, o con la nariz chata en lugar de con la nariz un poco torcida. Esto que estoy contando puede parecer una obviedad o puede parecer una tontería, pero desgraciadamente es algo que ocurre mucho en mi profesión. Quizá como actriz, una de mis mayores decepciones ha sido darme cuenta de que en alguna ocasión se ha evaluado mi posibilidad de interpretar un personaje en función de mi físico, en lugar de mi capacidad o de mi trayectoria o de, en fin, de la sensibilidad que pueda tener para entender ese personaje. Pero yo creo, sinceramente, a pesar de esto, que cada vez estamos yendo a mejor, hay más conversaciones al respecto. Creo que lo importante, o lo que yo descubrí en su momento, era que para poder ser actriz era necesario fortalecer mi inteligencia emocional, fortalecer mi seguridad propia, mi autoestima, y no permitir que me afectasen demasiado las opiniones y los juicios que puedan tener otros sobre cosas que realmente son triviales y no son importantes y que en absoluto nos representan como profesionales. Gracias. Siguiente. Nuno. Hola, y quería preguntarle que ¿cuál fue la película, teatro, serie que le ha gustado más hacer, actuar? Yo la obra de teatro a la que más cariño le tengo y de la que guardo un mejor recuerdo, bueno, son muchas y me encanta, y tengo suerte de haber podido hacer espectáculos a los que le tengo un gran cariño. Pero tiene un lugar muy especial en mí la obra de teatro Ay, Carmela, de la que ya os he hablado y que fue la que hice con mi compañero, con mi propia compañía. Porque os cuento un poquito de cómo fue hacer esta obra. Nosotros nos enamoramos de este texto, que si no lo conocéis os recomiendo muchísimo que lo busquéis y lo leáis porque os va a encantar. Y además existe una película que dirigió Carlos Saura que se llama también Ay, Carmela, y que cuenta esta historia. La obra de teatro transcurre en Belchite, en la época de la Guerra Civil Española. Hoy en día, este lugar, Belchite, al que se refiere la obra, está en Zaragoza y está derruido. Tú todavía puedes visitar ese pueblo y lo puedes encontrar en escombros, porque fue el resultado de un ataque, de un bombardeo, y a día de hoy perdura y la gente puede visitar el pueblo de Belchite destruido en la época de la guerra. Nosotros conseguimos, después de años de estar representando la obra de Ay, Carmela, llevarla a las ruinas de Belchite, llevarla a las ruinas de este pueblo. Y fue espectacular porque montaron un escenario en la plaza principal del pueblo destruido, frente a la fachada de una iglesia acribillada a balazos y bombardeada en la época de la Guerra Civil. Y todo el público asistente que vino a vernos era público octogenario que había vivido sus primeros años de infancia en el pueblo de Belchite y tuvieron que salir de allí después de la guerra porque estaba destruyéndose. Se fueron a vivir a otro sitio. Pero este fue el público que asistió a vernos a la función. Recuerdo también que para poder hacer la obra pusieron focos dentro de las casas destruidas, y como nosotros hicimos la función por la noche, los haces de luces traspasaban las ruinas de las casas que rodeaban el escenario. Y fue un momento muy emocionante el de representar esa función. Porque creo que de algún modo esto que os contaba de ficción y realidad y la magia que se produce en el momento de hacer una función teatral, yo creo que tanto ficción como realidad de repente se mezclaron y se convirtieron en una misma cosa. Casi no sabía si realmente estábamos en la obra de teatro se había convertido en la vida, no lo sé, pero fue emocionante. Y luego tuvimos un coloquio con el público y estaban emocionados porque la obra hacía muchas referencias a lugares del pueblo que habían existido, al economato, a la panadería, al cine, al Teatro Goya de Belchite, y los personajes hablaban de Belchite porque estaban viviendo allí y estábamos representando la función en Belchite ya destruido.
Yo tengo de este recuerdo, pues, me salta todavía mucha emoción y es el recuerdo más bonito que guardo de la obra que he interpretado. Vale, gracias. Gracias. Otra pregunta. Yo sí tenía una pregunta, que Sí. puede ser que parezca un poco tonta, pero he salido un par de veces en los vídeos que han hecho mis alumnos y me han dicho que tengo que actuar, que tengo que decir, cómo tengo que decirlo, y se me da fatal. Si me dicen que tengo que ser profesor y decir algo, lo hago y todo suena falso y aunque sea profesor, no sale bien en la pantalla. Así que mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil actuar? Si parece muy fácil, haz eso, pero después no sale bien. ¿Por qué? Pues la verdad es que yo a eso te diría que yo le diría, creo que cuando nosotros tenemos la idea de que tenemos que actuar, lo primero que pensamos es que tenemos que imitar algo que nos han enseñado que es lo correcto. La idea del actor muchas veces está ligada a la imitación, a la entonación, a creer que, claro, esto tendría que ser así, pues voy a imitar cómo sería. Y en el fondo, cuando hacemos un ejercicio de imitación, estamos haciendo un desplazamiento de nosotros mismos. Yo creo, o lo que he aprendido como actriz, o intentando ser mejor actriz, y cuando me cuestiono estas cosas, pienso que estoy más cerca de interpretar bien cuando lo que intento hacer está conectado con mi propia verdad, con hacer algo de verdad. Y por tanto no imitarlo ni construir una ficción, sino hacer de ese momento y de ese personaje mi verdad. Yo creo que, vamos, que yo diga esto, yo no estoy diciendo que sea una cosa sencilla en absoluto, porque yo misma todavía me pregunto esto continuamente, pero creo que muchas veces cuando actuamos la idea de algo, nos estamos poniendo en algo racional que nos impide poder pasar por el cuerpo realmente lo que queremos contar o lo que queremos ser. Y en el momento en el que conectamos y hacemos clic con aquello que queremos transmitir, resulta muy fácil porque no hay que pensarlo. Simplemente hacemos una encarnación con el cuerpo, con nuestro propio cuerpo, de aquella cosa que queremos transmitir o que queremos expresar o que queremos contar. No sé si esto responde a la pregunta. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? Si no hay más preguntas, lo dejamos ahí. Muchas gracias por participar. Vamos a dar un aplauso, ¿no? Muchas gracias.